Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Me llamo Bárbara y este es el cuarto capítulo de Geo, una sección de análisis geopolíticas y doctrinales sobre el mundo de hoy, en continuo cambio y aceleración, visto por la mirada católica. Estoy grabando en el día 27 de abril del 2026. Vamos a empezar. El reciente atentado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, del 25 de abril del 2026, y en total es el tercero, situado en el Hotel Hilton, ha sumido el gobierno en un estado de paranoia compulsiva provocada por el miedo a perder el total control del país. Y me salen a la mente las palabras de San Juan Pablo II cuando decía: no tengáis miedo. Y también decía: abrid de par en par las puertas a Cristo. Mientras que en los últimos mensajes de la Reina de la Paz en Medjugorje, la Virgen nos dice: con plena confianza, entréguense a mi Hijo y no tengan miedo, no le teman al futuro, porque pertenece completamente a la voluntad de mi Hijo. Pero parece que en este preciso momento Estados Unidos están sumidos en el miedo y en la psicosis, tanto que están dejando un rastro que mezcla comportamientos nazis en sus primeras fases a comportamientos estilo control chino a través de tecnologías robóticas. Bueno, históricamente el asesinato político, desde Abraham Lincoln a John Fitzgerald Kennedy, los mártires políticos útiles, hasta el mismo Reagan, que salvó su vida por milagro, era un trauma nacional que generaba unidad en el duelo. Pero hoy por hoy la reacción es de plena fragmentación, con exageraciones compulsivas propias de los regímenes dictatoriales e imperialistas. Pero, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, todo empieza con la creación e implementación del ICE. ¿Y qué es el ICE? Es el Servicio de Inmuebles y Control de Aduanas, una agencia federal del Departamento de Seguridad Nacional creada tras los atentados del 11 de septiembre. Y su función original era proteger la seguridad nacional, controlando las fronteras y el comercio. Sin embargo, su brazo más potente es el ERO, que sería Enforcement and Removal Operations, encargado de identificar, detener y expulsar a extranjeros. Así que el ICE ha dejado de ser una agencia de control fronterizo para transformarse en una fuerza de ocupación doméstica con un poder sin precedentes. Gracias a leyes como la One Big Beautiful Bill Act del 2025, el ICE cuenta con unos 75.000 millones de dólares. Esto ha permitido contratar a más de 12.000 nuevos agentes y desplegar tecnología de punta. Se han implementado sistemas de reconocimiento facial masivo y drones térmicos que patrullan barrios residenciales. O sea que el ICE ya no espera a que alguien cometa una falta. Utiliza algoritmos para predecir dónde se encuentran los sujetos de interés.
Lo que me recuerda el hecho que esto ya había sido profetizado, entre comillas, hace unos 10 años por una serie televisiva americana del título Persons of Interest, o sea, personas de interés, que empezó bien y después se terminó en un flop para aceptar escenas lesbianas bajo las primeras fases de presión woke en la cinematografía norteamericana. Pero el patrón era exactamente esto que estamos viviendo en estos momentos en Estados Unidos. Además, el personaje principal de esta serie televisiva, Persons of Interest, era Jim Caviezel, lo que impersonó a Jesucristo en La Pasión de Mel Gibson. Lo que quiere decir que la idea central de usar modelos estadísticos y algoritmos para predecir dónde se encuentran los sujetos de interés ya estaba en el aire desde tiempo, como mínimo desde unos 15 años. Históricamente, el ICE evitaba detener a personas en iglesias, hospitales o escuelas por ética y respeto social. Pero en el 2026 esas zonas han dejado de existir. Los arrestos se producen en la puerta de los colegios o durante servicios religiosos, rompiendo el tejido de confianza básico de la comunidad. Al igual que en la Alemania del 1933, en Estados Unidos se ha empezado por señalar a grupos de inmigrantes también con 20 años de arraigo como el enemigo interno, entre comillas, responsable de la inflación, la pérdida de trabajo y la inseguridad. Es una distracción política para descargar la culpa sobre los inmigrantes en vez de que sobre la mala gestión del gobierno norteamericano, generando así tensiones sociales y grandes injusticias. Y mirad que no he cambiado de bando en lo que concierne la política. Yo ahora estoy realmente nauseada de todos los políticos, de todos los gobiernos, de todas las naciones. Y aconsejo que también vosotros no pongáis parte con nadie. O sea, si tenéis después que votar para un gobierno, para algunos políticos que formen un gobierno, intentad siempre votar a alguien que realmente os dice las cosas lo más posible sincero y que podáis discernir lo más posible quién quiere verdaderamente salvar el propio país y hacer las cosas realmente por el pueblo y no contándonos historias y retóricas y con la hipocresía que caracteriza a todos los políticos de hoy. Y yo digo una cosa, lo que tenemos que hacer, no solo como católicos, sino como gente de bien, es buscar la verdad de las cosas y buscar políticos que resuelvan con sentido común, si todavía existen estos políticos, los problemas de cada día y los problemas sea internos que externos a nuestro país, porque lo que está en juego es nuestra vida. No es la política o los políticos o los partidos políticos, equipos de fútbol que podemos decir, a mí me gusta esto porque, qué sé yo, tiene un físico perfecto, una cosa y la otra. No, es que estamos jugándonos en nuestro futuro. Así que el político en cuestión o el partido político tiene que demostrar a la opinión pública que está razonando
con lógica sensata y no que nos digan no se puede limpiar los ríos y después porque hay que preservar la naturaleza y después a la primera vez que llueve un poquito más entonces los ríos se inundan por completo y van a desbordar hasta hacer crolar casas, edificios y haciendo devastaciones porque los ríos no han sido limpiados. O sea, aquí necesitamos políticos que tengan un buen sentido común, que puedan razonar con una lógica matemática. 2 más 2 hace 4, no hace 40 y no hace tampoco 7. A ver, yo creo que sea la cosa más sencilla y es culpa nuestra si ahora estamos en la situación en que estamos. Así que yo os aconsejo de no estar de la parte de nadie, hasta de observar, de tener calma, de no haceros coger del pánico, todo esto, que no cunda el pánico, tener una actitud de observación crítica, pero también constructiva, porque aquí no hay ya lo bueno y lo malo, porque malos son todos, que más que menos son todos, así que no prendáis partes, tomáis parte de ninguna nación y de ningún partido político hasta que después estamos llamados a votar. Y entonces allí, por favor, intentemos votar el partido político que más ha razonado sobre la verdad y sobre los problemas reales que se pueden solucionar con un razonamiento lógico matemático. Bueno, entonces, el gobierno norteamericano en este momento está generando tensiones sociales y grandes injusticias para conservar el trono, el poder político y también el poder económico. El uso de trenes y vuelos masivos para deportar a miles de personas cada semana refleja esa eficiencia fría que ignora los vínculos humanos y la misma humanidad. Muchos no esperan a ser detenidos. Hay familias que han construido sus vidas durante décadas que están mal vendiendo sus propiedades para regresar a países como México, El Salvador o Colombia. Prefieren la incertidumbre de sus países de origen que vivir bajo el zumbido constante de los drones del ICE. Ciudadanos perfectamente legales de Estados Unidos, especialmente jóvenes y parejas mixtas, están huyendo hacia España, Argentina o Portugal, buscando democracias humanas, donde la tecnología se use para el bienestar y no para la caza de personas. Al expulsar a estas personas acusadas injustamente de empobrecer a los americanos, Estados Unidos está perdiendo su alma productiva. Las empresas se quedan sin trabajadores cualificados y recurren desesperadamente a los robots humanoides para llenar el vacío, lo que baja ulteriormente los salarios de los estadounidenses, que se quedan creando un círculo vicioso de pobreza. Y mientras el ICE celebra sus cifras de detenciones, el país sufre una implosión de talentos. Estamos viendo como un imperio se queda sin gente, sustituyéndola por máquinas que no consuman, no votan y no tienen una pizca de humanidad. Claro está, son máquinas. Que Estados Unidos haya llegado a este punto, sinceramente, yo no me lo podía creer, pero parece que sea todo real.
En la descripción de este vídeo os dejaré los enlaces pertinentes a esta locura generalizada en el Norteamérica. Esto es el comienzo de una implosión de los Estados Unidos, a menos que no se convierta a Dios, y en serio, entre el 4 de julio, como dice la profecía mariana. Si no lo hace, el mapa geopolítico cambiará totalmente y nada de lo que era antes permanecerá. Los equilibrios actuales se desmoronarán. Habrá quien se aprovechará de la situación de varias formas y se generará un caos global sin precedentes en todos los sectores. Se puede decir que el desmoronamiento actual de Estados Unidos empezó en Butler, Pensilvania, el 13 de julio del 2024, con el atentado a Trump en la oreja por un cierto Thomas Matthew Crooks, que ni siquiera sabía disparar. Y en su momento, y en uno de mis vídeos pasados, expliqué cómo el tiro a Trump fue preciso. Si al último momento Trump no hubiera volteado la cabeza, habría sido golpeado en la frente. Así que el tirador, que disparó con una trayectoria diferente del chico a quien se le atribuye el disparo, era un profesional, por lo tanto eran en dos. Uno era el Thomas Matthew, que después lo mataron casi enseguida, y después había otro que ha hecho realmente el tiro apuntando a la frente de Trump, mientras que le golpeó la oreja. Y varias investigaciones se llevaron a la sospecha que fuese involucrado el hijo gay de Soros. A este punto todo puede ser posible, creo yo. No puedo saber esto, pero se parece que sí. Bueno, lo que sea, pero ahí hay un cacao que realmente es da thriller de Mission Impossible o algo parecido. Bueno, en el muy reciente atentado del 25 de abril del 2026, o sea, hace 2 días, el tirador ha sido identificado como Cole Thomas Allen, de 31 años. Ha sido bloqueado y no lo han matado. Y hoy se supo que las balas que usó no eran balas de goma, y al menos esto me parece de haber entendido, y que este atentado era prácticamente una demostración para que la gente y también la White House, la Casa Blanca, se diera cuenta que prácticamente las guardias de defensa de Trump son insuficientes y que como que son coordinados de los servicios secretos americanos. Hay mucho vacío de defensa que no es bien explicable y que no se entiende, y entonces puede ser que dentro de los agentes secretos americanos y todo esto, hay algún topo o alguien que lo coordina malamente y a propósito para que sea fácil llegar a atentados como esto. O sea, que la coordinación de los agentes prácticamente está fallando, pero parece casi que esté fallando a propósito. Por lo tanto, hay algo que no cuadra también ahí. Y por eso también el miedo que se está apoderando de los políticos que están alrededor de Trump. Bueno, el ataque de este Cole Thomas Allen ocurrió durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, el mismo lugar donde
Ronald Reagan, fue tiroteado en el 1981. Por lo tanto, también Cole Thomas Allen lo ha hecho a propósito, ¿no? Para remembrar el atentado de Ronald Reagan. El gobierno confirmó que Trump y el vicepresidente Vance salieron ilesos, pero claro, mucho susto. Pero el evento disparó el nivel de alerta nacional a niveles de guerra. Puede ser que lo hayan también hecho a propósito de los mismos políticos o el mismo Trump, quién lo sabe, porque aquí los agentes secretos 007 están haciendo cosas impensables para nosotros en la vida real, y parece que superen la ficción de las series televisivas o cinematográficas. Así que esto es una locura, te digo yo. De todas formas, los datos de la mano dura del ICE se basan en los informes de gestión del Departamento de Seguridad Nacional del 2025 y las proyecciones del 2026. Y en el año fiscal 2025, el ICE deportó a más de 442,000 personas, un aumento del 60% respecto al año anterior. Actualmente, el gobierno estadounidense presume de haber logrado casi 2 millones de personas que abandonen el país voluntariamente mediante la asfixia legal y económica, o sea, el fin de las zonas sensibles de que hablé anteriormente, como hospitales, colegios, iglesias y todo esto. El ICE ha duplicado su fuerza operativa, pasando de 10,000 a 22,000 agentes de campo en menos de 2 años, además provistos con capuchas negras que no hacen ver la cara, parecen prácticamente más que agentes, parecen terroristas, y esto, claro, asusta a la gente y también le pone en una situación emotiva muy precaria, muy sensible, ¿no? Claramente el vacío laboral dejado por los inmigrantes que está siendo llenado por la automatización acelerada dentro de las empresas, ¿no? Como la Informs de Goldman Sachs, que sería el banco de inversión más influyente y poderoso del mundo, fundado en el 1869 y con sede en New York, o como el MIT, que sería la universidad y el centro de investigación científica más prestigioso del mundo en el ámbito de la tecnología, la ingeniería y la robótica. Ya preveían estos dos que para el 2026 los modelos estadísticos, los que nosotros llamamos comúnmente IA, inteligencias artificiales, que de inteligencias no tienen nada, y juntamente a la robótica habrían transformado radicalmente el 50% de los empleos manuales y administrativos de los Estados Unidos, cosa que el gobierno mismo quiere acelerar a través de estos agentes del ICE. Empresas como Tesla, con el robot Optimus de Elon Musk, y después Figure, empresa de robótica de vanguardia cuyo único objetivo es desplegar el primer robot humanoide comercialmente viable del mundo, han pasado de la fase de prototipo a la implementación masiva en centros logísticos para suplir la falta de mano de obra barata. Pero ahora lo que me pregunto yo es, si la población humana presente en suelo norteamericano está disminuyendo cada vez más, porque están huyendo de allí por falta de libertad,
llegará pronto a su mínimo histórico, ¿no? Esta población. Entonces, la poca población que quedará, ¿qué le pasará? Porque estará sin trabajo. Al menos en las ciudades. ¿A quién va a vender su mercancía el gobierno norteamericano? ¿A nosotros en Europa? Bueno, si no es sopa, será pan mojado, siempre que a nosotros quede el pan, porque también está entredicho esto, o sea, estamos a un cambio de todos los equilibrios geopolíticos y económicos a nivel no solo nacionales, sino también a nivel, sobre todo a nivel internacional. Y si el Norteamérica se encuentra sin población o con una cantidad de población mínima, la mercancía, ¿dónde la va a vender? ¿A quién? ¿A quién? A nosotros, que entre poco estamos en el suelo por completo, porque aquí la situación será así, ¿eh? Entonces, la pérdida de confianza en el suelo americano es un fenómeno estadístico creciente, no es que sea una mentira o una imaginación, está pasando realmente así. España se ha consolidado como el destino número 1 para estadounidenses, incluidos los dichos inmigrantes que buscan seguridad y sanidad. Ayer, que era domingo, he ido en una playa cerca de Valencia y estaba lleno de gente hispanohablante. Españoles no eran de otro océano, eran hispanohablantes, pero lleno. Y era verdaderamente bonito verlos, porque ellos tienen familias muy grandes, muchos hijos, muchos nietos, habían abuelos, habían nietos juntos a ellos. Era un encanto verlos, la verdad. Y yo creo que serán ellos a salvar España y a salvar también Europa. Claro, pero que ahora está una situación bastante delicada, porque no estamos acostumbrados a esto, y sabiendo lo que estoy diciendo yo aquí, y que he también controlado las fuentes y todo esto para ver que fuera real todo esto. Sí, parece real, parece que sea exactamente así. Y cómo llegó Estados Unidos a este punto es sorprendente. O sea, que las cosas aquí estamos en plena aceleración, y estamos viviendo momentos históricos épicos, diría casi bíblicos, y tampoco, ni siquiera nos damos cuenta de esto, menos unos pocos. Y nada, yo, por un lado, estoy bastante excitada con esto, porque yo esto lo había visto, no porque soy yo, sino porque cada cual tiene sus dones, y yo veo bastante los movimientos de las masas, las tendencias de masas, sobre todo sobre lo que concierne la espiritualidad, psicología social, puedo decir que puedo hacer en este momento antropología social, ¿vale? Para ver cómo las masas, la gente y todo se mueven, dónde van, qué tendencia hay en el mundo por hacer una cosa, por hacer el otra. Y me estoy dando cuenta que realmente las cosas están moviéndose como yo había dicho hace unos 20 años, y claramente nadie me creyó, y todos me decían que era una visionaria, ¿no? Que las que se inventa cosas, o que tiene una imaginación muy fantasiosa y muy dinámica, ¿no? Pero que serían fantasías. Bien, las fantasías se han transformado en realidad, y es por eso que me sale la risa, porque digo, madre mía,
Porque a veces se me salía también a mí la duda que estaré loca, estaré enloqueciendo. No, no es así. Está pasando realmente eso. Bien, entonces, la pérdida de confianza en el sueño americano es un fenómeno estadístico. Y entonces, España se ha convertido en el punto de referencia de todas estas poblaciones hispanoamericanas que quieren huir del Norteamérica por la falta de libertad y por la presencia masiva de controles robóticos que se están prácticamente apoderando de todo el territorio, al menos de las ciudades más grandes, con la excusa de la defensa nacional. Bien, mientras que el ICE celebra la salida de casi 2 millones de personas, las empresas pierden el factor humano que genera innovación. Y la IA, aunque muy eficiente, no consume bienes ni genera cohesión social. Claro, Europa y África, al mantener sus clases medias y su diversidad, están superando a un Estados Unidos que se ha convertido en una fábrica automatizada sin clientes. Y si estas previsiones son ciertas, vamos a asistir bastante rápidamente, si sigue la cosa así, al colapso de Estados Unidos en tiempos muy breves. Y entonces la supuesta conversión a Dios de la nación americana entre el 4 de julio, fecha fatídica, ¿parará este colapso? Bueno, dentro del ámbito de las revelaciones privadas como apariciones y mensajes de videntes que, aunque no siempre cuentan con la aprobación oficial del Vaticano, tienen un gran impacto en la comunidad católica estadounidense, existe una narrativa muy específica sobre el papel de Estados Unidos y fechas clave como el 4 de julio. Estos puntos ponen en relevancia el combate espiritual en curso que explica por qué la sociedad estadounidense está tan polarizada en este abril y entre poco mayo del 2026. Reflexionamos un momento sobre la profecía de Nuestra Señora de América, que ocurrió en el 1956. Esta es la aparición más importante en suelo estadounidense. La vidente fue la hermana Mary Ephraim. La Virgen se presentó como Nuestra Señora de América y afirmó que Estados Unidos tiene una misión especial: ser la luz de la pureza y de la familia para el mundo. El mensaje decía que si Estados Unidos no reformaba sus costumbres y se alejaba del materialismo, sufriría una purificación interna. Y me parece que ya vemos los primeros inequivocables signos. Actualmente la deshumanización cometida por el ICE, separando familias, y la sustitución de seres humanos por robots de figure, se interpretan como la ruptura definitiva de esta misión. El castigo, entre comillas, o purificación, sería la implosión económica y social que estamos viviendo en estos meses en su comienzo. Todavía pueden volver atrás si entro el 4 de julio, que es el día de la independencia de Estados Unidos como nación va a decir un mea culpa ante Dios y
convertirse. Bueno, existen corrientes místicas cristianas y católicas muy seguidas en Estados Unidos que hablan de un gran aviso o una iluminación de la conciencia que ocurriría justo cuando el mundo esté al borde del caos. Algunos intérpretes de estas profecías, como los seguidores de las supuestas apariciones en Garabandal, que yo creo, porque para mí no son tanto supuestas, porque las apariciones en Garabandal son prácticamente la continuación de las apariciones de Fátima y también de Nazaret, si vamos a ver, y el preludio de las apariciones en Medjugorje. Pero como que ha ocurrido con las niñas lo que ha ocurrido, claro que ahora estas apariciones de Garabandal son puestas como apartadas, ¿no?, de lo que es el ámbito vaticano. Y aquí realmente se debería investigar otra vez lo que pasó, lo que no pasó y todas estas cosas, porque realmente es una pena, es una pena. Nada, entonces, que algunos de intérpretes de estas profecías o videntes contemporáneos como la canadiense Luz de María han señalado que el 2026 es un año de convergencia. En la fecha del 4 de julio del 2026, al cumplirse los 250 años y además año después al año jubilar 2025, la copa del juicio se desbordaría. La profecía sugiere que Estados Unidos fue elegido para liderar, pero liderar al mundo hacia Dios, hacia la verdad, hacia la ley de Dios. Pero al convertirse en una tiranía, además tecnológica, apartando la humanidad, su humanidad, y también concretamente a Dios, porque Trump dice de creer en Dios, tiene la mujer también católica, pero esto no quiere decir que los hechos sean reales, ¿no? Porque un árbol se ve de sus frutos. Si los frutos no son buenos, el árbol es malo. Así que, sea lo que sea, la habladuría de un presidente de gobierno como lo de los Estados Unidos, que dice que cree en Dios, pero al final los hechos de esta persona, de este presidente, no concuerdan con la fe en Dios, ni es coherente con la fe en Dios, entonces se puede tranquilamente decir que el mando de la nación de los Estados Unidos está lejos de Dios y por lo tanto es una traición que se hace al cielo. Por lo tanto, Dios permitiría su caída para que el mundo vea que el poder no reside en el dinero, no reside en la tecnología, no reside en las máquinas, no reside en cuanto listo un presidente o un equipo de gobierno sea, y tampoco el poder reside en el petróleo o reside en hacerse amigos otros poderosos, sino que reside exclusivamente en Dios creador y en Jesucristo Dios. Y algunos místicos católicos actuales en Estados Unidos hablan del 4 de julio del 2026 no como un fin, porque Dios no quiere que perecemos, sobre todo en el alma, no quiere nuestra segunda muerte,
hace lo que hace precisamente para salvarnos del infierno. Si no lo ven estos místicos católicos actuales como un morir para renacer, como el ave fénix, ¿no? O sea, volvernos a volver a la vida renovados de toda la porquería que hemos acumulado hasta el momento y que dejaremos a través de una buena purificación que claramente nos hará caminar cojos por un tiempo, pero como que somos de duras servicio y siempre lo hemos sido como naturaleza humana después del pecado original, es obvio que de vez en cuando, siendo Dios el Padre misericordioso que es, de vez en cuando tiene que darnos una bofetada de revés para que nosotros podamos despertar un poquito y decir, oh, a lo mejor me he equivocado, tengo que volver atrás y dirigirme en el camino correcto. Estos místicos católicos actuales predicen que el país, o sea, Estados Unidos, se partirá en dos. Una parte controlada por la tecnología y el control estatal, que llaman búnker, y otra parte formada por pequeñas comunidades rurales y de fe, que creen en el retorno a la tierra, a la sencillez de la vida, a la oración, sobre todo del rosario en las familias, a la comunidad cristiana de los primeros tiempos en que se ayudaban el uno y el otro y tenían bienes en comunión. Vamos, más o menos como dice la reina de la paz en Medjugorje, cosa que también Europa debería hacer. Y España sobre todo. La misión de Estados Unidos se habría trasladado del gobierno a los remanentes de la población que aún practican la caridad y rechazan el miedo en todas sus formas. Y todo esto está generando una presión invisible que empuja a los políticos por un lado y a la gente por el otro. Y yo creo más en la sabiduría instintiva de la gente que del miedo de los políticos que se arrebatan para intentar conservar el trono en la posición que tienen ahora. Por un lado, el gobierno usa estas fechas para exacerbar el nacionalismo y justificar la limpieza de los agentes del ICE. A lo mejor creen que si purifican el país, entre comillas, el país de extranjeros para el 4 de julio, le terminará la mala suerte. Puede ser, yo que sé, como la mente humana es muy, muy complicada. Mientras que los inmigrantes y sus ciudadanos que huyen podrían ver en estas profecías una señal de que deben salir de las ciudades, cosa que en mi opinión es muy probable, antes de que el juicio o castigo, entre comillas, caiga sobre el sistema tecnológico y de reflejo también sobre ellos. Y es por eso que migran a España o a Argentina o a Portugal buscando tierras que, aunque menos avanzadas, conservan la bendición del factor humano. Y esto es todo por verse, pero lo que sí se ve es que como nación, como gobierno, Estados Unidos está muy lejos de ser cerca de la ley de Dios. Un árbol se ve por sus frutos, como he dicho anteriormente, y los frutos por el momento no me parecen nada buenos, así como denuncia Papa León XIV, que conoce muy bien el Norteamérica. Y el grito de San Juan Pablo II, no tengáis miedo, seguido de la frase, abrid de par en par las puertas a Cristo, se está convirtiendo en el eslogan de la resistencia contra esta psicosis colectiva en Estados Unidos.
Mientras los videntes advierten de catástrofes necesarias para purificar el mundo, el mensaje de Juan Pablo II invita a no dejarse paralizar ni por las profecías, ni por el control del Estado, ni de cataclismas, ni de guerras o ruidos de guerras, porque todo depende de Jesús, todo depende del cielo. Y Dulcis in fundo, el mensaje de la Reina de la Paz en Medjugorje del 18 de marzo 2026 resuena en estos términos. Con plena confianza, entréguense a mi Hijo y no tengan miedo. No le teman al futuro, porque pertenece completamente a la voluntad de mi Hijo. Por eso, hijos míos, renuncien a todo aquello que los aleja de mi Hijo. La falsa felicidad, la falsa esperanza, el falso esplendor. Confíen en mi Hijo. Háblenle de sus dolores, sufrimientos, deseos y esperanzas, y sentirán su amor y su bendición. Y esto es todo por hoy. A Jesús por María. Reza del